Hello, everyone. This is Tatiana Mahoney bringing you the IL News Bulletin for December 19. As you can see, it's a little early. Usually we have it on Wednesdays, but since we're off to our winter break, we have pre-recorded this session. Hola a todos, soy Tatiana Mahoney, directora de Participación Familiar y Comunitaria, trayéndole el boletín informativo. Y es diciembre 19, como ven, es un tiempo anterior, debido a que el 21 de diciembre empezamos nuestras vacaciones, empezando a las 12 del mediodía, así que estamos pre-grabando. Okay, so important dates. December 21st, Wednesday, if your child is in grades 5 through 8 and attending PSW, know that PSW has adjusted their schedule to serve your child from 12 to 4 p.m. December 22nd through January 3rd, we have our winter break and classes resume on January 4th. January 5th, we have Meet the Author of Dominicana, Angie Cruz, for our families who are in high school, and I'll talk more about that later. January 6th is our cafecito or coffee hour with our middle school support team. January 9th is middle school testing, so very important for everyone to be present on that day at the middle school. January 10th, we continue our College and Career Success Parent Series. Will be the number 5 starting at 5:30. January 12th, via Zoom, we have our open house. So if you have friends or family members who would like to join our school, please let them know. And it will start at 6:30, and we'll talk more about that later. January 13, it's at the end of the marking period number 3 for grades 9 through 12. January 16, our school is closed because of Martin Luther King Day. And again, I just want to let you know that, remind you that Wednesday, December 21st, everybody leaves at 12 p.m. For the winter break. And that means that if your child is taking up a school bus, then your child will be arriving an hour earlier, because usually dismissal is at 1 p.m. So please make that adjustment. If you're picking up your child at a bus stop, to please come in an hour earlier. Vamos a seguir con las fechas importantes. El 21 de diciembre, el programa Después de la Escuela PSW para los grados 5 al 8 ajustó su horario y estará abierto de 12 a 4 p.m. para acomodarnos, ya que nosotros tenemos nuestra salida a las 12 del mediodía, todo nuestro personal a las 12 del mediodía, más ellos se quedan hasta las 4. O sea que si su niño está en nuestra escuela asistiendo a este programa, lo puede seguir viniendo al programa ese día, este miércoles, hasta las 4. Eso también quiere decir que si su niño toma autobús escolar, entonces va a llegar al paradero 1 hora antes, ya que salen los buses de nuestra escuela a las 12 en vez de la 1, como siempre. Entonces a las 12 estará su niño en el autobús y estará llegando a su paradero 1 hora antes, para que usted ajuste su horario también. El 22 de diciembre a enero 3 son las vacaciones de invierno. Las clases se resumen el 4 de enero. El 5 de enero tenemos una visita de la autora de Dominicana, un libro de Angie Cruz para los niños de grados 9 a 12. Así que si su familia está invitada, y les hablaré más de esto. Solo para las familias de secundaria están invitados a conocer este autor. La otra cosa es que tenemos el cafecito con el equipo de apoyo escolar de grados 5 al 8 el 6 de enero. El 9 de enero son las pruebas de la escuela intermedia, así que es muy importante que su niño, si está en grados 5 al 8, no falte ese día a la escuela intermedia. El 10 de enero seguimos con nuestras series a través de Zoom, Camino a la Universidad. Muy importante, está la quinta en la serie y empezando a las 5:30. El 12 de enero es nuestra casa abierta vía Zoom a las 6:30. Así que si tiene familiares o amigos que quieran saber más de nuestra escuela, están invitados a venir.
y le hablo más de esto más adelante. El 13 de enero termina el periodo número 3 de demarcación de calificaciones para los grados 9 al 12, así que es muy importante que esté al día con todos sus proyectos y trabajos durante que se puede volver a avanzar durante las vacaciones. El 16 de enero la escuela está cerrada, ya que es el día de Martin Luther King. Okay, so just want to remind you that our Title I workshops continue. Those are the Title I workshops that were selected by families that they voted for. And so it's at noon on Mondays and Thursdays. Mondays is Mental Health Mondays, and Thursdays is Child Development Thursdays. All at noon, same link, so that you can connect with us. And it will be restarting on January 5th. Los lunes de salud mental y los jueves de desarrollo de los niños van a ser a las 12 p.m. estos talleres con el mismo enlace. Recuerden, estos son los talleres que ustedes votaron para tener usando los fondos de título 1. Así que los esperamos reanudamos estos talleres empezando el 5 de enero. We also are going to start in the new year affinity groups. So this is a way for you to connect with other family members, and it's going to be starting out by grades. It's all on Wednesdays, and for the month of January, this is how we will be. On 8th grade will be January 4. You log in to, as usual, for the news bulletin at 12. We'll hear the announcements, and at 12:30, only 8th grade parents will stay and the other families can disconnect. So the news bulletins will become shorter, and then we'll start our affinity groups. 5th grade will be January 11, 7th grade January 18, 6th grade February 1st. And again, this is just half an hour with the affinity group using the same link as the news bulletin. As you notice that we didn't offer on January 25th, the 6th grade group, because we're going to have a special guest who's going to talk to us about mental health. And speaking of mental health, I am starting an affinity group for only families who are having students or children who are struggle with mental health. And this group will be, so that I can accommodate as much as possible, will be on Saturdays at 10:30. And so if you'd like to connect with me in advance, please call me at 646-906-4111 and let me know that you will be participating in this group. So we want to make sure that you feel connected. En cuanto el nuevo año, vamos a empezar grupos de afinidad. Y esto quiere decir que los boletines de noticias van a ser más cortos, ya que ya usted sabe cómo funciona todo esto. Entonces, vamos a tener media hora en que hacemos nuestros anuncios y la otra media hora va a ser dedicada a ciertos grupos. O sea que, en ejemplo, el 4 de enero, usted se conecta de 12 a 12:30, va a escuchar los anuncios. A las 12:30, solo los padres con niños en octavo grado se van a quedar en el Zoom y los otros se van a desconectar. Y estos octavo grado vamos a hablar más cosas que solo le conciernen a octavo grado. Y así sucesivamente, el 11 de enero va a ser en quinto grado, empezando a las 12:30. El séptimo grado, el 18 de enero. El sexto grado va a ser el 1 de febrero. Y claro está, todos siguen con el mismo enlace del boletín, ya que es una continuidad. Los demás padres se desconectan a las 12:30 y solo los padres que se están especificando se quedan conmigo. Como ustedes notan, el 25 de enero no puse a sexto grado porque vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar sobre salud mental. Y hablando de salud mental, voy a empezar un grupo de afinidad para apoyar a todas las familias que tienen niños que están padeciendo de salud mental. Así que los espero a las 10:30 los sábados, empezando el 7 de enero.
Así que si se quiere conectar a este grupo, no dude en llamarme y decirme que quiere ser parte de este grupo, para así yo también le envío el enlace. Y de nuevo, usted sabe mi teléfono 646-906-4111. All right, move on to Readers are Leaders Challenge. Exciting news. Our goal was 75,000 minutes by December 21st. And as of December 20th, we reached 94,693 minutes. So way to go. Keep reading. Nuestra meta era de tener 75,000 minutos para el 21 de diciembre y ya el 20 de diciembre alcanzamos a 94,693 minutos. Así que arriba, arriba, sigue leyendo, IL. So what do we do? We are going keep submitting your reading totals every Sunday, even so important during the break. Keep that habit of reading. Use the same jot form so that we know that you're tracking, because we're going to keep this challenge and we're going to double it. So let's push ourselves. We can do this. Entonces, durante las vacaciones de invierno, sigan sometiendo los totales de lectura. Cada domingo es muy importante que sigan registrando, porque esto ayuda a crear este hábito de lectura, y usando el mismo enlace de siempre, porque queremos que subir este reto hasta doblar la meta, porque queremos que nuestros niños sigan aprendiendo. Y sean excelentes. So we want to just give a big shout out to Miss Oria Lopez's class 501 and 601 for being a partner in this our Leaders Challenge, and they've been reading amazingly, and they won a pizza party. So here they are, all happy for joining us, and they have increased their reading levels because they keep on reading. So we are seeing the fruit of our labor. Thank you, Miss López. Aquí tenemos una foto de la clase de Miss López. 501 y 601, que por estar leyendo han subido sus niveles de lectura y también han participado en nuestros retos, así que estamos viendo los frutos de nuestro trabajo, y por esto se han ganado una fiesta con pizza. Así que mil gracias a Miss López por participar en este reto. As part of our reading challenge, we invited everyone to join our book club. We're reading 13 Things Strong Kids Do by Amy Morin. And so we're going to pause for the holidays, but we resume our book club on January 9th. Again, same 7 to 7:30. And the prompt for them is how to say no politely, and smell the pizza, which is just take a breather. Calm yourself down. Just pretend you're smelling pizza and enjoying that before you say yes, if your tendency is to just go with the flow. Encourage everyone to join us and to practice saying no. And because when you say no to certain things, you're saying yes to others. And so priorities, what is a priority for you? And as you start the new year, it will be good to figure out, what are your priorities? What are your goals? What do you want to accomplish in the new year? So, el libro de lectura que estamos leyendo son 13 cosas que los niños fuertes hacen: pensar en grande, sentirse bien y actuar con valentía. Y lo que la reflexión que hicieron este lunes pasado fue cómo decir no cortésmente. Y el otro ejercicio era como oler la pizza, que es como sale el aroma de la pizza, y uno, al tomar ese olfato, usando todo este sentido, pues entonces se calma antes de contestar un sí, porque a veces hay niños que dicen sí a todo y van con los demás en vez de ser líderes y pensar, bueno,
qué es lo que más me conviene, cuál es mi prioridad, cuál es mi meta y esto que me están ofreciendo es bueno para mí o no. Entonces toma tiempo para reflexionar y también para practicar cómo decir un no cortésmente. Así que, y si quiere recibir las notas del libro en español, por favor manténgase unido a nuestro grupo de WhatsApp y de nuevo avísenos para unirlos a este grupo de club de lectura porque tenemos todas las notas en español, ya que este libro es solo en inglés. Y si se conecta a su hijo, pues solo tiene que escuchar al autor leer este libro, porque es un audiolibro. Y es por eso que es importante que si usted quiere estar sabiendo qué es lo que está escuchando su hijo, pues que se una al grupo para que nosotros le mandemos las notas. All right, so let's keep on reading. As you know, we have new collections on Sora. So please explore our digital library. Other libraries, of course, Epic, the New York Public Library. If you check on events, it has a lot of exhibits that you can take a look at. If your child is on grades 9 through 12, I recommend the book Scholarship Strategies by Gene O'Toole, Finding and Winning the Money You Need. So it's never too early to start looking into money for college. So I highly recommend it. Sigue leyendo en nuestras nuevas colecciones en Sora. Hay muchos libros que son para la temporada, así que explóralo. Hay de español, en inglés y también están por diferentes series que sean populares. También hay otras bibliotecas, la de la pública, y aquí usted puede estar en español para descargar esto y leer a medida que va en su teléfono. También está, claro, está la biblioteca pública. Si usted se va a eventos, usted va a ver todas las diferentes cosas que están ofreciendo, ya sean clases o exhibiciones para los niños. Así que es bueno que usted se vaya conociendo todos estos. También hay clases en Zoom o actividades en persona. Les recomiendo mucho que explore todo esto que está a su disposición. Si su niño está en grados 9 al 12, le recomiendo este libro que se llama Scholarship Strategies para que lo esté leyendo con su hijo. Es cómo encontrar dinero para becas. Y le recomiendo que usted también, si revise su correo electrónico o su hijo revise el correo electrónico, porque le enviamos una presentación sobre un listado de becas que tiene que aplicar en esta temporada y cómo estar organizándose para si no le toca aplicar, ya que ya no va a entrar, no entra todavía a la universidad, para que usted vaya organizándose y mirando, porque estas mismas becas cada año se hacen, las ofrecen. So I just want to let you know that for grades 9 through 12, we send out a presentation with information about scholarships. So check your email, ask your child to check their email so that they can look at lists for scholarships to apply during this season. And there are deadlines. If your child is not in 12th grade or 11th grade and you want to start, there are strategies there on how to get organized because these scholarships are available every year. And so the more you know about how to get ready to apply for them, then the better you will be. All right. So why reading? If your child is in high school, we recommend 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. And ask your child about what they're reading, whether students are reading physical book or an ebook or an audiobook, they are reading. Even if they're listening to a YouTube book, then they're still reading. Their mind is working in comprehension. And for vocabulary development, students and families can access free vocabulary games. And here are some
helpful sites. Vocabulary.com, flowvocabulary.com, Space Team ESL, Wordle, very popular from the New York Times, Membean, Free Rise, and Wordcraft. Si su hijo está en grados 9 al 12, le recomendamos 1 hora de lectura por la mañana y 1 hora de lectura en la noche. Claro está, si su niño tiene menos grados, pues puede disminuir la cantidad de tiempo y también dependiendo si tiene sí, vaya mirando de acuerdo a lo que su niño pueda leer. Pero lo que sí es que pregúntele a su hijo sobre lo que está leyendo para revisar la comprensión. Ya sea que su niño está leyendo un libro físico o si está leyendo un libro electrónico o está escuchando un libro, un audiolibro, o ya sea viendo también uno en YouTube, está leyendo. El cerebro está funcionando para comprensión y está adquiriendo vocabulario. Y es muy importante para ellos desarrollar su vocabulario. Y también hay juegos de vocabulario gratuitos. Aquí hay algunos sitios útiles que está Flow Vocabulary. Sí, puedo revisar. Ve la página. Son aquí de diccionarios o de vocabulario científico o diferentes palabras. Está Flow Vocabulary. También puede estarlo en gratuito y también muestra cómo poder adquirir más vocabulario. Está Space Team ESL. También son juegos para que están muy buenos estos que lo puede descargar. Está Wordle, este es de New York Times y también hay juegos que usted solo con las palabras para mirar cómo adquirir más vocabulario de nuevo. Está Membeam, es otro que puede también descargar en su teléfono. Free Rise, que está más también con activismo y también puede saber de otros lugares y el impacto. Está Wordcraft también, es otro para empezar de nuevo y para todas las edades. Okay, so great, exciting news. We have all the 10th grade students are reading Dominicana, and the author, who happens to be born in the Dominican Republic, she used to travel back and forth from New York City to DR and during their formative years. And now she's this acclaimed novelist, editor, and she grew up in Washington Heights and Inwood. And so this will be a great opportunity for families in high school to come and please let us know if you're coming, because it's going to be January 5th, to please RSVP. And she will be reading a passage from her novel. And she has so many accolades, winning the ALA, YLSA Alex Award in fiction. She's been named the most anticipated and best book in 2019 by Time, Newsweek, People, Oprah Magazine, The Washington Post, The New York Times, and Esquire. Unas noticias muy excitantes. La autora del libro que están leyendo nuestros niños en 10º grado, que es dominicana, viene el 5 de enero a hablar con los niños, y así que si su niño está en la escuela secundaria de 9 a 12 grado, usted puede venir a nuestra escuela y conocer a esta autora que nació en la República Dominicana, se la pasó viajando de Nueva York a la República Dominicana durante su tiempo formativo, y ahora es una gran novelista, editora. Ha ganado muchos elogios desde la publicación de su libro, muchos premios de ficción. Es un libro reconocido como el más esperado y el mejor del 2019. Lo nominaron en la revista Time, Newsweek, People, Oprah Magazine, Washington Post, New York Times y Esquire. O sea que de verdad bastante cotizado. Y
va a estar en nuestra escuela secundaria. Aquí es donde, por favor, reserve su asiento. De nuevo, esto todo gratis, pero necesitamos saber cuántas personas van a venir para acomodar. Así que, por favor, reserve su asiento. Y esto solo lo abrimos para las familias de Inwood Academy. Okay, so the other thing is exciting is that our partnership with Columbia University SPREP program continues, and this time they're offering a spring SHSAT prep course in person, and it's going to be Saturdays from February 4th to May 20th. So it's open for all our students in 7th and 8th grades. And if you don't know, the SHSAT is a test that students take in 8th grade to apply for specialized high schools. And so if your child would like to go to a specialized high school, there's only 8th in New York City, but they're very competitive. To be able to enter these high schools, you have to get additional support. In the past, the tutors would charge $3,000 per 3 weeks, of tutoring. No guarantee that they're going to get in any of these schools, but that's how competitive it is. And now we're able to offer it for you to apply through SPREP, our partner from Columbia University. So, of course, all our children will qualify because they have to be residents and be identified, and it's most of our population, and be enrolled in grades 7 or 8. Now, if you are selected to take the SHSAT prep class with Columbia, then you automatically are able to continue in their SPREP program that is for students who are interested in medicine or science. And of course, you have to maintain a minimum GPA of 80%. And of course, this is a high commitment. And again, this will be all Saturdays from February 4th to May 20 to be able to prepare for this test. Not that we want to lose you to another specialized high school, but this is a great opportunity. Queremos darle otra información muy buena que es con nuestro socio Columbia University, y es que ellos están ofreciendo una clase los sábados del 4 de febrero al 20 de mayo para todos los estudiantes de 7º y 8º grado que quieran aplicar para los exámenes de admisión para las escuelas especializadas de secundaria. Estas escuelas son solo 8 en la ciudad y son demasiado competitivas, y para poder entrar exigen unos exámenes muy rigurosos, y por eso hay que tener preparación adicional. Y generalmente en el pasado se cobraban los tutores de $3,000 por 3 sesiones, por ejemplo, sin garantía de que vayan a entrar a las escuelas. Más es tan competitivo que en verdad eso es lo que estaban cobrando. Más ahora lo están haciendo más con nuestro socio, que es tan bueno, ofrecen esta oportunidad para nuestros estudiantes. Para aplicar, por favor, la fecha límite es el 20 de enero, y ellos sí son muy rígidos, es esta última fecha, y solo tiene que estar en 7º y 8º grado, y una vez que entre, seguirá con el programa de ellos que se llama SPREP, que es para los niños que están interesados en medicina o ciencias, y claro, tienen que mantener un puntaje, un averaje de 80% o más. Y estar siempre teniendo su buena asistencia y nunca faltar a estos clases, que de nuevo serían los sábados de febrero 4 a 20 de mayo. Y de nuevo, el hecho de que esté tomando estos exámenes no quiere decir que vayan a entrar a estas escuelas especializadas, pero en verdad lo va a requerir si quiere aplicar para estas escuelas especializadas. Okay. All right, moving on. I was talking to you about our open house. So we have January 12th at 6:30.
And so if you're recommending someone who is applying for a school, then please, by all means, let them know to please put your name and let us know that when they come into the open house, we're going to ask if somebody recommended. And so make sure you give them your full name because we're going to put you in a raffle. You know how much I love raffles. And so we want to recognize all our families who are recommending other families to come to our school. And this will be exciting for them to learn more about our school. If your child is in 8th grade, obviously, you don't have to apply to 9th grade because our school continues all the way through 12. But if you are in 8th grade and like to know more about our school, please, by all means, come to our open house. We will have an in-person open house later on for you, but this will be our first via Zoom. Ok, nuestra casa abierta es el 12 de enero a las 6:30 por Zoom. Este es el código, como ven aquí, y si usted está recomendando a alguien que venga a la casa abierta, por favor dígale que le vamos a pedir que nos diga quién lo refirió. Porque entonces que pongan en el chat quién lo refirió, porque entonces su nombre aparecerá para nosotros entrarlo en una rifa, como darle gracias, agradecimiento por referir otra familia que usted conozca a nuestra escuela. Así que no se olvide decirle, es el 12 de enero a las 6:30. Ahora, si su niño está en 8º grado, no tiene que aplicar a nuestra escuela para 9º grado. Sigue porque nuestra escuela va hasta el 12, o sea que subir de grado nada más. Lo que sí es que si quiere venir a esta casa abierta, puede venir a la casa abierta. Si quiere venir en persona, más adelante vamos a tener una casa abierta para usted en persona. Y bueno, los invitamos a que por favor pase la información a todos sus amigos para que vengan a nuestra casa abierta que empieza este 12 de enero. Okay, so this other one is that, as you know, there are a lot of immigrants coming into our city, and we want to have partner with organizations that are so great, like the Love Kitchen, who is a food pantry, but also offers so much to our community. And and we want our children to be agents of change. So they're inviting us to serve the first Saturday of every month to those families who are in need. And they're also seeking if students would like to be available, know that we will be working with our director of culture to reach out to those students who would like to participate in packing food and preparing food ahead of time for the distributions. But if this is not something that you're interested in, but you are an immigrant, then you know what it's like to be in a new place and not knowing things. And so we would love for you to share your wealth of knowledge so that we can pass it along. And we're going to put together a document for them of best advice you would give a newcomer. And yeah, so that we can involve our communities and let them know that they're welcome. Ok, otra cosa es en cuanto a la comunidad, nosotros damos muchas gracias a nuestro socio, que es la Cocina del Amor, y ellos están uniéndose a nosotros para ayudar a dar una bienvenida, una acogida calurosa a todos estos inmigrantes que están llegando a nuestra ciudad y en verdad están muy perdidos. Así que pueden ayudar asociándose con la Cocina del Amor, ya sea sirviendo con su familia el primer sábado de cada mes, distribuyendo alimentos, o también estamos mirando a estudiantes con la directora de cultura, Miss Hackett, para que los niños a lo mejor empaquen estos alimentos. Si hay sacos grandes de arroz, pues dividirlo en pequeñitos de bolsitas más pequeñas para la familia, o papas más bolsitas más pequeñas, así por el estilo, para que esté preparado todo
cosa de que después otro grupo sea el que lo distribuye. Y si esto no es de interés para usted, también estamos pidiendo que si usted es inmigrante, a lo mejor sabe lo que es estar en un lugar nuevo, no saber a dónde ir, no saber cómo empezar y querer que alguien lo estuviera orientando, pues esta es una oportunidad de darle la mano a otro que está recién llegado. Y así que le decimos que por favor llene este formulario y nos diga sus consejos. ¿Cuál fue el consejo que hubiera querido haber recibido cuando recién llegó? Y o recurso que hubiera querido que le hubieran dicho antes, primero que todo, para así nosotros poder tener un registro de toda esta información y darle la mano a aquel y que está llegando completamente nuevo a nuestra ciudad. All right, so January 4th, remember, we resumed classes and we want everyone on time and in uniform, back ready to go. So I just want to remind you about the attendance ladder and why attendance matters. For every child, every day your child is absent from school, over 6 hours of instruction times is lost. So more time in school equals more time to learn. And I just want to here break it down. 80% of attendance equals 2 months of absences. 90% of attendance equals 18 days of absences. 94 of attendance equals 11 days of absences. 96% of attendance equals 7 days of absences. And 98% of attendance equals 4 days of absences a year. So the question is for you, what is, you don't know where you're going if you don't take assessment as to where you are. So what is your child's attendance thus far? So please make sure that as you plan things ahead, that you don't take more absences that you can, because really your child will be missing out tremendously. And that is not just academic, but it's socially, and we want your child to be well. El 4 de enero es el regreso a las clases y en uniforme, y queremos que estemos todos listos para aprender, y por eso quiero traerle esta escalera de asistencia para recordarles que entre más tiempo su niño está en la escuela, más tiempo va a tener para aprender, porque por cada día que su hijo se ausenta de la escuela se pierde más de 6 horas de instrucción. Un 80% de asistencia equivale a 2 meses de ausencias. Un 90% de asistencia igual 18 días de ausencia. Un 94% de asistencia equivale a 11 días de ausencias. Un 96% de 96 de asistencia equivale a 7 días de ausencia. Un 98% de asistencia equivale a 4 días de ausencias al año. O sea que si no sabemos en dónde, cuál es la asistencia de su hijo, si usted no se pone a fijar, pues no se da cuenta de cuánto tiempo su niño está perdiendo de instrucción. O sea que lo invito a que fíjese cuál es la asistencia de su hijo y basado en esto planifique bien las cosas para que no pierda más tiempo de instrucción. Okay, the next is like if you're not connected to Alma, this is your chance. This break, please connect to Alma, especially if you're a senior, you need to pay your dues via Alma, and there are pricing details. And the same thing is coming to 8th grade, because now we have cap and gown and extra charges. If you're not connected to Alma, you will receive, check your email for notifications at getalma.com that has been getting to your email. We can watch the video. No longer please contact Lourdes during the vacation. We won't be available during the vacation, but if when we come back, if you have any questions, you can by all means connect with us. Si no está conectado a Alma, por favor, esta es su oportunidad de conectarse. De nuevo, esto es la mejor forma de usted revisar cómo su niño está progresando en nuestra escuela y su horario y su asistencia y cuáles son los nombres de los maestros con quién comunicarse y estar al tanto de todo. Si su niño está en 12 grado, lo necesita porque ahí es como se pagan los paquetes de graduación y incluyendo todas las celebraciones. No se entrega, usted no me puede entregar dinero, no me puede dar la tarjeta.
todo lo tiene que hacer a través de Alma. O sea que lo tiene que hacer y no es el alma de su hijo, es el alma suyo. Así que es muy importante que usted tenga esta plataforma conectada. Y lo mismo le pasa si está en octavo grado, porque ya vienen, los padres pidieron más celebraciones, toga, birrete, y eso quiere decir que usted tiene que pagar por todas estas cosas, y eso se hace a través de Alma. Si no está conectado a Alma, por favor, revise su correo electrónico, un correo electrónico que venga de notifications@getalma.com, y aquí está un video también con instrucciones para conectarse. Y de nuevo, aquí están los detalles de los precios hace un clic para saber y usted nos indique qué es lo que usted quiere para pagar. Y de nuevo están los videos de cómo hacer y conectarse a Alma. I just want to also moving on to thank all our families who took the time to connect with us every Wednesday. And we also did collage of photos. So please check your email for a school year in review. So before we turn the page to 2023, we'll love to look back and share a little bit about what the Family Council and other families have been up to this year at Inwood Academy, and to say thank you. It's good to recognize all the great things that you have done. Gracias a todas nuestras familias que se tomaron el tiempo en conectarse a las 12 de mediodía y hablarnos de sus inquietudes y comentarios. Mil gracias a todos ustedes por estar viendo este video. Y por favor, revise su correo electrónico, porque antes de pasar la página al 2023, nos encantaría mirar hacia atrás y compartir un poco todo lo que nuestro Consejo de Familia ha estado haciendo y con otras familias en este año en Inwood Academy. Así que hemos hecho una presentación especial dando las gracias con muchas fotos de ustedes. So please continue to follow us on YouTube. This is where you will find our news bulletins, and Instagram with our trailblazers for competitions and tryouts, and of course on Instagram. And if you go to Inwood Academy events and you click, you will learn about our school calendars, including a family council calendar, where you have all the different workshops that are available in the coming year for Mental Health Mondays and Thursdays with the links. So please connect with us, and happy holidays. We wish you the best, and thank you. It's been a privilege to serve you. De nuevo, por favor, síganos ya sea en YouTube, donde usted puede conseguir este video y más a través de nuestra página de Trailblazers o Instagram, y también si se va a inwoodacademy.org están los calendarios escolares con toda información también de las cosas que vienen, y si se va a nuestro calendario del Consejo de Familia están todos los talleres que estamos ofreciendo lunes y jueves, como ven marcados en verde o amarillo, que está el cafecito, para que usted se conecte con nosotros y esté al tanto de todo lo que está funcionando en nuestra escuela. Mil gracias por haber estado con nosotros hasta este año, y ha sido un placer servirlos y conocerlos, y queremos conocerlo aún más. Así que por favor, conéctese con nuestros grupos de afinidades y los esperamos. Les deseamos lo mejor, que estén bien saludables para el próximo año. Mil gracias.